Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. El propósito del Evangelio. Y quiero que tome conmigo una porción conocida en Romanos capítulo 8, verso 28. El propósito del Evangelio. Por favor, tome conmigo la palabra del Señor. Romanos 8, 28 y 29, dos textos. Y dice el apóstol: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Pero note, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y note esta frase: ¿para qué los predestinó? Para ser hechos a la imagen o conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Usted me dirá: pastor, pues la salvación. Otros dirán: pues pastor, la sanidad del alma, los milagros. ¿Usted sabe cuál es el propósito por el cual el Evangelio vino a usted? ¿De verdad usted tiene claro cuál es el propósito? Usted que está acá, los que nos están escuchando desde casa, ¿tienes claro el propósito por el cual el Evangelio llegó? ¿Sí tienes claro, hermano? El mundo de hoy está afectado en el propósito del Evangelio. Permítame enseñarle de manera introductoria algo que yo estoy seguro que algunos lo escuchan por primera vez, otros a lo mejor ya lo han escuchado, pero que en general los cristianos en el mundo, lógicamente, el concepto técnico o el término técnico no lo manejan, pero la filosofía que está detrás de esto está muy diseminada en el mundo. Eso sí, hay muchas cosas que son técnicas o conceptualmente que la gente no las maneja en el día a día, pero la esencia sí se maneja. El mundo de hoy, el mundo cristiano o la iglesia de hoy, ha sido infiltrada por algo que se llama deísmo terapéutico moralista. Escúcheme bien esto: el deísmo terapéutico moralista. ¿Cuándo surge este concepto? ¿Quién lo acuñó? Este concepto surgió en el 2005 a partir de un estudio que hizo un sociólogo, Christian Smith, en Estados Unidos, que estudió a miles de jóvenes y adultos en Estados Unidos para saber cómo percibían la vida cristiana, la vida espiritual. Y después de hacer cientos y cientos de entrevistas, de encuestas, para percibir la espiritualidad, él acuñó este concepto. Y él llegó a concluir: la iglesia, por lo menos en Estados Unidos, la iglesia está afectada por lo que se conoce como el deísmo terapéutico moralista. Repito, el concepto la gente no lo manejará. Permítame explicarle rápidamente qué es deísmo terapéutico. 3 palabras claves: deísmo terapéutico moralista. Si usted las une, deísmo, ¿qué es el deísmo? El deísmo es una filosofía que habla de creer en Dios. Deísmo. Entonces, el deísmo terapéutico básicamente y en esencia, ¿qué es? Es el creer en un Dios que es creador, en un Dios que es bueno, pero un Dios que está para ayudarnos, por eso terapeuta. Un Dios que está para ayudarnos con el fin de que usted sea una buena persona. Suena muy lindo, pero tiene un venenito. ¿Usted lo percibe o no lo percibe? Déjeme le enseño, porque suena muy lindo. Los investigadores, el sociólogo Christian Smith, después de investigar a miles de jóvenes y de cristianos en Estados Unidos, concluye
de que el evangelio ha perdido su impacto porque la gente está dominada por esta cosmovisión o filosofía cristiana. La gente cree que Dios está para ayudarles. En otras palabras, que Dios es su terapeuta. Y que lo único que Dios quiere es que usted sea feliz. Suena lindo, ¿no? Pues déjeme decirle que no. Dios no vino a hacerlo a usted feliz. Es decir, no es que esté mal. La felicidad no es el propósito. La felicidad es un resultado. El deísmo terapéutico moralista concibe a Dios en una combinación. Escúcheme esto. La gente que está influenciada por esta cosmovisión ven a Dios como una especie, una combinación entre un mayordomo divino y un terapeuta cósmico. En otras palabras, ya Dios deja de ser Señor, y muchos cristianos creen que Dios no es su Señor, sino que es su mayordomo y que usted lo puede mandar como usted quiera. Prospérame, Señor. Bendíceme. Ayúdame. Dame. Para muchos de los que me están escuchando, Dios se le ha vuelto su caja o su cajero electrónico. Que va y oprime la clave y Él te bota el billete que necesitas. Gracias. Se me fueron. Los perdí ya tan temprano. En esencia, el deísmo a qué apunta, terapéutico moralista, que el único fin de la vida cristiana es ser feliz y prosperar. Por eso hay mucho cristiano amargado, porque está en la iglesia y dice: pero pastor, pero Dios no me ha dado respuesta. ¿Y quién dijo que Dios es tu mayordomo? ¿Y quién dijo que Dios te va a responder cuando tú quieras? Se te ha olvidado que tú no eres el Señor es Él. Y mucho cristiano está creyendo que tiene un Dios mayordomo. Señor, tráeme a mis hijos, tráeme a mi marido, tráeme la novia, tráeme el carro, tráeme la finca. Y entonces Dios: sí, Señor. Sí, señora Katia Lorena. Sí, señor Mauricio Conde. Sí, como usted ordene, Rafael. Sí, Gustavo, aquí estoy a su servicio. El veneno que trae esto. Pero cuando Él les exige: ay, si usted no quiere. Debido al deísmo terapéutico moralista, el propósito de Dios se ha diluido. Y entonces creemos que venimos hoy al culto para sentirnos bien. Por eso hay cantidad de gente que viene al culto esperando: oiga, hoy yo quiero sentir. Por eso hay mucha gente que se va de las iglesias. Hermano, ¿y usted por qué? Pastor, es que no me sentí bien ahí. Usted vino a ser feliz. Usted vino a prosperar. No, usted está perdido del propósito. Usted tiene que entender para qué vino el evangelio a su casa. ¿Para qué vino el evangelio a su vida? ¿Para qué vino el evangelio un día a su familia? Y Pablo se esforzó para que lo entendiera la iglesia de Romanos. Vuélvalo a leer conmigo en el verso 29. Romanos 8:29. ¿Qué dice Pablo? A los que antes conoció, los predestinó para ser hechos conforme. Para ser hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo.
Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Gracias. Yo sé que eso no despierta amén, pero no importa. El propósito del Evangelio es que tú seas hecho conforme a la imagen del Hijo. El propósito del Evangelio no es que usted tenga la mejor casa. Hay gente que puede tener la mejor mansión, pero no es como el Hijo. No es que tú tengas tus cuentas bancarias llenas. Tú puedes tener el más grande dinero, pero no ser como el Hijo. Tener títulos. Aún como ministro que soy, yo puedo tener un gran ministerio, pero el propósito no es que yo tenga un gran ministerio ni la más grande iglesia. No. ¿Cuál es el propósito? Yo puedo tener una gran iglesia, un gran ministerio, pero no ser como el Hijo. Señores, el gran propósito es que tú y yo seamos como el Hijo. Oh, gracias por alguien dice amén. Que tú y yo seamos como Cristo. Vamos, apláudale. Por eso Pablo a los Colosenses, vamos, ayúdeme, vaya rápidamente conmigo. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Pablo a los Colosenses, por favor, busque este texto extraordinario. Entonces Pablo, hablándole a la iglesia en Colosas, les dice algo muy, muy fuerte. Y Colosenses capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo les dice: pero ahora, los que tienen el Evangelio, ¿qué tienen que hacer? Dejad ¿qué? Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Alguien acá le gusta irarse? Wow. Ay. ¿Dejar qué? El enojo. ¿Cuántos tenemos todavía esto? Bueno, por lo menos yo, no sé usted. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Ay, esto me gusta tremendo. Palabras deshonestas. Y Dios mío, a mí me gustaría estar al lado suyo cuando a usted se la huelen. ¿A alguien se la han volado? Pero a mí me gustaría estar ahí al ladito. Porque cuando a uno se la huelan, y el mismo que veo hoy aquí con cara de ángel, sí, nos pasa a todos. Nos pasa. Claro, nos pasa. Por eso la verdadera manera de, no de que nos conozcan los demás, no, de que yo mismo me conozca. A veces yo mismo. No acá, en el culto no me conozco yo. Yo aquí en el culto soy santo. Solo falta que salgan las alas. Aquí en el culto no. Yo me conozco en mis momentos difíciles. Porque repito, esto no se trata de que el otro me conozca, es que el que debe conocerse es uno mismo. Si usted todavía tiene palabras, porque, señores, dentro de usted están esas palabrotas. Sí. Por eso hay gente que ofende a los hijos en las empresas. Y entonces, pero usted va a la iglesia. Yo estoy en la iglesia, yo soy pastor, sí. Pero entonces cuando yo estoy en esos momentos, yo descubro y digo, wow, todavía me falta. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Dejad las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. Qué fácil es mentir. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿de qué tenemos que revestirnos? De la imagen. ¿De la imagen de quién? De Cristo. De Cristo.
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces es Cristo el propósito nuestro. Tú puedes tener los más grandes títulos, pero no ser como el Hijo. Repito, yo puedo tener el más grande ministerio, pero no ser como el Hijo. Al final, Dios no me va a premiar y me va a decir: ah, Mauricio, qué tremenda iglesia en Cincelejo. No. Oh, cuánta plata lograste. Dios va a venir a darle: te voy a dar corona por tus millones. No. Oh, lograste estudiar, mejor dicho, 30 carreras. Eres doctor y extradoctor y superdoctor. ¿Sabe qué es lo que Dios va a evaluar en ti y en mí? ¿Qué tanto logramos ser como el Hijo? ¿Qué tanto logramos ser como el Hijo? Oh, aleluya. La pregunta es: ¿y cómo? ¿Cómo logramos ser como el Hijo? ¿Cómo podemos crecer en este propósito? Porque congregarse es fácil, saber de Biblia, servir y hasta predicar. Predicar es una habilidad que se aprende estudiando. Pero ser como el Hijo, ser como el Hijo no lo enseñan en un seminario. No. ¿Cómo logramos ser como el Hijo? Volvamos a leer Romanos. Ahí está la clave. Romanos 8, 29 o 28. ¿Qué dice Romanos? Y sabemos, primero, aleluya, y sabemos que a los que aman, número uno, ¿qué se necesita? No le escucho. ¿Qué se necesita? Escúcheme este texto que lo citamos para toda vez que usted ve a alguien en crisis, dice: y a los que aman a Dios. Tenga cuidado, porque no es para todo el mundo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo primero que tú y yo necesitamos se llama amor. Usted y yo seremos como el Hijo si amamos a Dios. Porque amar a Dios nos ayuda a ser como Él. El amar a Dios nos ayuda a ser como Cristo. Oh, si tú y yo lo amamos, seremos como Él. Pero lo segundo, nótelo: y sabemos que a los que aman a Dios, 1, 2, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo se llama eso? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? O sea, todo lo que tú vivas. Eso se llama proceso. ¿Cómo se llama? Lo segundo que te ayuda para ser como el Hijo son los procesos formativos. Los procesos de formación. Todas las cosas. Los que aman a Dios, todos los procesos les ayudarán a bien. Ay, ay, ay. Y les ayudarán a bien. Todo le ayudará bien. Lo bueno, lo malo, lo que vivas, te ayudará a bien. ¿A cuál bien? A ser como el Hijo. El problema nuestro es que no queremos vivir procesos. Huimos de los procesos. Abortamos los procesos. Cancelamos los procesos. Somos una generación débil a los procesos. Y entonces, cuando el Hijo no es formado en nosotros, podemos desviarnos, apartarnos. Ese era el problema, por ejemplo, de la iglesia de los Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. El capítulo 4 de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas que Pablo fundó fue una iglesia que no logró desarrollar al Hijo. No entendió el propósito del evangelio. Y entonces fueron infiltrados por una
doctrina de judaizantes que los estaban obligando a volver a las leyes judías para ser aceptados en el evangelio. Cuando Pablo vio esto, dijo cosas tremendas como lo que está en Gálatas 3:1. Oh Gálatas, insensatos. Oiga, qué fuerte esto, insensato. ¿Cómo es posible que ustedes no entiendan el evangelio? Pero mire lo que dice el capítulo 4. Mire la lucha de Pablo con los Gálatas. Lea conmigo el capítulo 4, verso 16 de Gálatas. Gálatas 4:16 dice: me he hecho pues vuestro ¿qué? ¿Por qué? Deténgase acá. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quiero formarlos. Mire, usted es bueno conmigo hasta que yo tenga que decirle algo. Yo veo que hay gente que le dice a uno: padre. Yo digo, sí. Bueno, padre, ¿hasta cuándo? Tú necesitas un mentor. Si tú no tienes un mentor, búscate uno. Pero búscate uno bueno. Y escúcheme, búscate un amigo, no el que te apruebe todo. Búscate a alguien que te diga las cosas. Pero hay un problema. Pablo era el mentor de la iglesia de Galacia. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo lo veía la iglesia? Oiga, qué interesante esto. La iglesia de Gálatas no veía a Pablo. Usted y yo admiramos a Pablo, pero Gálatas no lo admiraba. ¿Cómo veía la iglesia de Galacia a Pablo? Como un enemigo. ¿Sabe que hay gente que el pastor es su enemigo? Algunos se ríen, ¿no? Para algunos el pastor es su enemigo. Sí. No es una bendición, es su enemigo. Mire, el gran Pablo. Yo cuando leo este texto digo, no, sí, Pablo. Pablo les está diciendo: me he hecho vuestro enemigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se ha hecho el enemigo? Porque ¿qué era lo que quería Pablo en la iglesia? Que el Hijo fuese formado. Entonces ahí salte conmigo al verso 19, muy conocido. Mire la expresión de Pablo: hijitos. Ah, qué diferente. ¿Qué pensaba la iglesia de Pablo? ¿Y qué pensaba Pablo de la iglesia? Que eran hijos. Aleluya. Qué diferencia, ¿no? Para algunos de ustedes el pastor es el enemigo, pero no importa, el pastor los tiene como hijos. Para la iglesia de Galacia, Pablo era lo peor. Pablo era lo peor. Pablo, no estoy hablando de cualquier pastor, estoy hablando de Pablo. Pablo era lo peor. Pablo mismo les está escribiendo: me he hecho enemigo. Pero todo ¿por qué? Porque un padre tiene que corregir. Porque un padre tiene que corregir. Y a la gente no le gusta que se le corrija. Entonces Pablo, ¿qué les dice? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo. Mire la figura que usa Pablo. La figura de dolores de parto. Dolores de parto. Qué tremenda figura. Aleluya. Fuerte. Yo creo que Pablo vio muchas mujeres en ese proceso. Si hoy con todos los adelantos de la ciencia le intentan hacer más llevadera a la mujer, en aquella época que no había nada, yo creo que Pablo dijo: wow, esto es un dolor muy tremendo. Y ahora Pablo está usando esta figura para decir: yo vuelvo a sufrir. Mire que ver a Cristo formado. Pablo no dijo: yo vuelvo a sufrir hasta que tengan la finca mejor. Yo vuelvo a sufrir hasta que Dios les dé el mejor trabajo, hasta que Dios les dé el mejor título, estudio. No, yo vuelvo a sufrir hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que Cristo quiere, o lo que el propósito del evangelio es que Cristo sea formado en ti y en mí.
Entonces, cuando vivimos crisis, nos permiten. Cada vez que yo paso un proceso, le digo, Señor, necesito seguir creciendo. Algún día llegaremos a esa estatura. Usted y yo lo vamos a llegar algún día. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Vamos a llegar? Claro. Nos falta mucho, estamos lejos, pero vamos de camino. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos de camino si aceptamos los procesos. Vamos de camino si entendemos que yo debo tener a alguien que me corrija. Vamos de camino si entendemos que el propósito del evangelio no es hacerme feliz, próspero, exitoso, sino que el Hijo se ha formado en mí. Y si el Hijo es formado en ti, lo demás vendrá como añadidura. Y entonces Dios te va a sorprender. Y entonces Dios te va a bendecir. ¿Alguien dice amén a eso? Alabe a Dios. Vamos, colóquese en pie, por favor. Aleluya. Escúcheme, hermano. ¿Sabe cuál fuera el mejor cumplido que a usted un día le dijeran? Todos nosotros estamos esperando que la gente nos admire. ¿Por qué? Por lo que hacemos. Fíjese que en la iglesia hay mucha gente que está con amargura porque la gente no le reconoce lo que hace. Note cómo nos amargamos. Yo tantos años y nadie me ha... Espere. Usted está esperando que lo reconozcan por el hacer. No se enorgullezca por el hacer. Luche por el ser. El mejor cumplido que alguien te pueda decir no es: oiga, qué bien la universidad que tienes, qué bien lo que hiciste. Gloria a Dios si eso lo reconocen. Pero lo mejor es que alguien te diga: ¿te pareces a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? Imagine que los vecinos le digan: oiga, ¿te pareces a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? ¿Te pareces? Eso es lo mejor. Hey, ¿te pareces a Cristo? Pero nosotros no. ¿Qué estamos esperando? Que la gente diga: oigan, vea mi carro, vea mi casa, vea los títulos que he alcanzado, vea el ministerio que tengo, la iglesia que tengo. No. Lo mejor es que podamos ser como Cristo. Aleluya. En estos días que estuve en todos estos con el equipo misionero, hablábamos de esto y con mi esposa, y aquí surgió esta palabra. Porque a raíz de todos estos procesos, cuando uno vive todas estas presiones, yo entendí y le dije: Señor, y cada viaje que uno hace y cada experiencia le permite ser como el Hijo, o le permite a uno evaluar y entender que todavía está lejos y que tiene muchas deficiencias, pero que yo entiendo que el propósito del evangelio es este. Cuando yo me centro en ser como el Hijo, lo demás pasa a segundo plano. Entonces, ¿por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? No es para que Dios me prospere, me bendiga, sino que quiero crecer como el Hijo. Y que si Dios me somete a presiones, a problemas, a crisis, yo he entendido que es porque Dios está formando el Hijo en mí. Y que me hace falta mucho para crecer. Pero note algo: a los que antes conoció, los predestinó. Y esta es una palabra muy fuerte, porque significa que si tú estás acá, no estás acá por casualidad. Es que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había priorizado para que tú fueses como el Hijo. O sea que sí o sí vas a ser como el Hijo. ¡Aleluya! Vamos, apláudale. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar.